Entonces, como les estaba comentando, ya lo único que tenemos que hacer a partir de esta expresión es despejar a la corriente que depende de la variable compleja S. Tendría lo siguiente, esto está restando, pasa sumando, y esto está multiplicando, pasa dividiendo, de tal forma que tendríamos 1 entre 6 por un medio de S más 30. Porque miren, esto pasa como más un sexto. Y tendríamos que toda esta parte es igual a un sexto, donde 1 está siendo dividido entre 6. Esto está multiplicando ahí, pasa dividiendo. Entonces ya 1 se estaría dividiendo no solamente entre 6, sino también entre un medio de S más 30. ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? Lo que a mí me conviene hacer es factorizar el 1 medio de la expresión que está entre paréntesis, de tal forma que tendría lo siguiente: la corriente es igual a 1 entre 6 entre 1 medio por S más 60. ¿Más 60? Sí, más 60. Ahí está. Y tengo esto. ¿Cómo pueden asegurarse que hicieron bien su factorización? Bueno, si vuelven a multiplicar este por este y este por este, les tiene que volver a dar este. Voy a multiplicar este por este, es un medio de este. Este por este es 60 entre 2, 30. En efecto, les vuelve a dar este. ¿Y qué obtienen cuando multiplican 6 por un medio? Obtienen 3. De tal forma que tendrían 1 entre 3 por S más 60. Pero esto también, ¿cómo lo podrían escribir? Pues lo podrían escribir como I es igual a 1/3, que va a multiplicar a 1 entre S más 60. Y ustedes dirán, bueno, esa ya es la solución, ¿no? Sí, ya es la solución, pero le pueden aplicar la transformada inversa de Laplace. Entonces yo voy a aplicar la transformada inversa de Laplace tanto a esta parte como a esta parte. Entonces yo tendría, si le aplico a I la transformada inversa de Laplace, si le aplico a I, que depende de la variable compleja S, la transformada inversa de Laplace, ¿qué quedaría? Pues I en términos de la variable del tiempo. Yo, si le aplico a todo este término la transformada inversa de Laplace, ¿qué quedaría? 1/3 es constante, se queda 1/3. Y la transformada inversa de Laplace de esta expresión es E a la menos 60t amperes. Ya llega la solución en el términos del dominio del tiempo. Porque recuerden, la transformada de Laplace de E a la menos 60 sería 1 entre S menos cambia más 60. Entonces la transformada inversa de Laplace de 1 entre S más 60 es E a la menos 60t. Y ustedes dirán, bueno, ya llegamos a la solución. ¿A poco esta solución coincide con la que obtuvimos para la respuesta libre de un circuito RL? ¿Cuál es la expresión para la respuesta libre de un circuito RL que obtuvimos en el primero departamental? Es I de t igual a I0 por E a la menos R entre LT. ¿Acaso dará el mismo resultado? Vamos a ver. ¿Quién es I0? I0 es 1/3. I0 es 1/3. 1/3. E a la menos R entre L. ¿Quién es R? R es 30. 30 entre 0.5 me da 60. ¿Coinciden o no coinciden los resultados? 1/3 de E a la menos 60t, 1/3 de E a la menos 60t. ¿Coinciden? Y obviamente esto habla de cómo la transformada de Laplace nos permite simplificar el cálculo operacional de circuitos. ¿Es coincidente? Es el mismo. Pero ustedes dirán, bueno, este proceso parece más largo que el que utilizamos cuando obteníamos la respuesta libre de un circuito RL. Pero tomen en cuenta que esta expresión ya la sé de memoria porque hice el cálculo operacional en el cálculo íntegro diferencial o en el cálculo de ecuaciones diferenciales. Si consideramos todo el proceso de ecuaciones diferenciales, es mucho más largo el proceso para llegar a esta expresión que el de obtener la solución por medio de la transformada de Laplace. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta?
vamos con otro ejercicio. Vamos ahora con otro ejercicio. Ejercicio número 2. Yo tengo una fuente de voltaje de valor de... Esta fuente de voltaje tiene un valor, dejen conecto la lámpara porque ya no estoy viendo bien. Entonces voy a conectar la lámpara. Entonces tengo una fuente de voltaje de valor de, póngale 5 volts. Esta fuente de voltaje está conectada en serie a un resistor y un capacitor. De tal manera que para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, nosotros tenemos un voltaje inicial en el capacitor. Un voltaje inicial en el capacitor. Y obviamente la fuente estaría proporcionando la polaridad del capacitor. Aquí tendríamos en la parte superior más, en el capacitor también tendríamos más. En la parte inferior menos y por lo tanto en la parte inferior menos. Entonces también nos han dado, también el profesor o quien nos aplica el problema, nos ha dado el valor del capacitor, digo de la resistencia en el resistor, que en este caso es de 20 ohms. Mientras que la capacitancia del capacitor es igual a 2.5 milifaradios. Milifaradios. Recuerden, mili es por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Entonces, nosotros tenemos que para el estado permanente, que existe antes del estado transitorio, hay una fuente de voltaje, un resistor y un capacitor conectados en serie. Dado que la fuente es de valor constante, el capacitor se comporta como un circuito abierto. De tal manera que el voltaje inicial que tiene corresponderá, bajo esta configuración de la red, al voltaje en la fuente. Voltaje inicial es de 5 volts, por lo tanto, el voltaje inicial en el capacitor. Entonces, para el tiempo t igual a 0, yo cambio el interruptor de posición. De la posición 1 a la posición 2, de tal forma que tendría el siguiente circuito. Tengo este circuito. Muy bien. Entonces yo he asignado arbitrariamente un sentido a esta red eléctrica que obtenemos para el estado transitorio que existe después del estado permanente, el cual se obtiene al cambiar el interruptor de la posición 1 a la posición 2, desconectando la fuente de voltaje de la red eléctrica. Bajo este diagrama yo ya puedo aplicar el método que les había mencionado para poder definir una solución en términos de la variable compleja S. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos con los pasos. Paso número 1. Agrupar, orientar y numerar los elementos generales tipo serie de la red. Tenemos un solo elemento general tipo serie de la red, formado por un resistor y un capacitor que nosotros los consideramos en conexión en serie. De hecho, me gustaría hacer esta aclaración. Nosotros también podemos considerar esta configuración como una conexión en paralelo. Y de hecho, cuando veamos las ecuaciones generales para elementos generales tipo paralelo, se van a dar cuenta que ya sea utilizando el criterio de que están en serie o el criterio de que están en paralelo. Por ejemplo, si los consideramos en serie, tenemos un nodo base de referencia. Si los consideramos en paralelo, aquí tendríamos un nodo base de referencia y aquí un nodo independiente. Llevando a cabo los cambios que dependen de las consideraciones, se van a dar cuenta que para ambos casos llegamos al mismo resultado. Pero eso lo haremos posteriormente y yo creo que voy a utilizar este ejercicio o alguno de los otros para que se den cuenta que se llega al mismo resultado.
Ya sé que los consideran tipo serie o tipo paralelo. Entonces sigamos. Número 2. Determinar el número de elementos generales tipo serie de la red. Uno solo. Determinar el número de mallas independientes. Ninguna, porque por cada componente, y esto es una componente, habrá un nodo vaso de referencia. Y aquí no hay nodos independientes de la red. El número de mallas independientes de la red. Una sola. El paso número 3 no lo aplicamos porque no hay inductancias mutuas. Paso número 4. Sí, el determinar el signo que tienen los voltajes iniciales en capacitores. Vamos a ver. Tomando en cuenta el sentido que nosotros asignamos arbitrariamente al elemento general, al único elemento general tipo serie de la red, yo me puedo dar cuenta que primero paso por el signo positivo y después por el negativo. Entonces puedo considerar al voltaje inicial en el capacitor como positivo. Paso número... El paso siguiente, el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Paso número 5. Determinar el signo de las corrientes iniciales en bobinas. No aplica, no hay bobinas. Paso número 6. Escribir las ecuaciones transformadas complejas de los elementos generales tipo serie. Yo sé que me tengo que basar en qué ecuación. En la ecuación general transformada compleja para los elementos generales tipo serie de la red, que es la de V de K es igual a la suma desde L igual con 1 así hasta lambda de la variable compleja S por la inductancia mutua entre el elemento K y el elemento L por la corriente transformada compleja, la I de L, menos el valor transformado complejo de la fuente, menos el voltaje inicial en el capacitor, el del elemento K, entre ES, aquí es menos, más la convolución de flujo magnético inicial en la bobina, del elemento K, menos el voltaje transformado, la subida de voltaje transformado complejo de la fuente de corriente. Ya está. Ya está. Ahora sí. Entonces, con base en esta expresión, voy a escribir la ecuación transformada compleja para este elemento general tipo serie. Me puedo dar cuenta que tenemos el voltaje del único elemento, por eso solamente le pongo V. Voltaje del único elemento será igual a la impedancia propia del elemento general tipo serie. ¿A qué es igual esta impedancia propia del elemento general tipo serie? A la impedancia del resistor, 20, más la impedancia del capacitor, que es 1, que es igual a 1 entre la variable compleja S entre la capacitancia. Entonces yo de una vez, sabiendo el valor de la capacitancia, puedo obtener 1 entre S entre la capacitancia, o 1 entre SC. Entonces yo voy a dividir a 1 entre 2.5 con la exponencial a la menos 3, porque mili es por 10 a la menos 3. Eso me da 4000. Entonces la impedancia transformada compleja del capacitor es más 4000 entre S. Ahí está. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Recuerden, si tienen duda, pues es importante que las manden para que así se aclare. Bueno, esta impedancia propia del elemento estaría multiplicado a la corriente transformada compleja. Ya está, ya tenemos esta parte. Ahora, no consideramos impedancias mutuas porque no hay bobinas, como les estaba comentando. Y para este ejercicio en particular, yo no tengo alguna fuente que esté conectada a la red eléctrica para el estado transitorio que existe después del estado permanente. Entonces no considero esta parte. Porque al no existir bobinas, pues no hay convoluciones de flujo magnético inicial. Y al no existir fuentes de corriente alrededor de esta malla independiente de la red, pues no considero la subida de la fuente de corriente. Entonces solamente considero esta expresión, esta de aquí. Esta de aquí. Por lo que yo tendría el voltaje inicial en el capacitor. ¿Y cuál es el voltaje inicial en el capacitor? 5. 5 entre S. Entonces tendría menos por menos más 5 entre S. Y también debemos considerar que el signo que le corresponde al capacitor por el análisis de
del sentido asignado arbitrariamente al elemento con respecto a su polaridad también nos dan positivo. Entonces es positivo más, más por menos, menos, menos por más, más 5 entre S. Ahora sí, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es llevar a cabo la gráfica de la red. Y la gráfica de la red quedaría, para hacerla, nos basamos para poder llevarla a cabo. A ver, otra vez, perfecto. A ver, veo 1 entre 2.5 exponencial a la menos 3. Sí, son 400, qué bueno que me dijeron, 400. Ya está, sí. Pero no noté bien el puntito de la calculadora. A ver, ¿dónde está el correcto? Aquí está. Sí, sí, efectivamente son 400. Ahí está. Perfecto. Ya está. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la gráfica de la red. Como les estaba comentando, para llevarla a cabo nos basamos en el nodo base de referencia, valga la redundancia. Yo veo que mi nodo base de referencia está en la parte inferior derecha. Aquí lo voy a poner. La parte inferior derecha, mi nodo base de referencia. Entonces tenemos a mi único elemento de la red que va en el sentido de las manecillas del reloj. Su dirección. Y su dirección estaría con la dirección del elemento general tipo de serie, estaría coincidiendo con el de la malla independiente de la red. Entonces, recuerden, ambas direcciones se han establecido de manera arbitraria, aunque como se prefiere tener signos positivos, por eso yo hice coincidir el sentido del elemento con el sentido de la malla. Perfecto. Entonces, con base en este diagrama, ya podemos establecer las ecuaciones de la primera y la segunda ley de Kirchhoff. Pero no voy a escribir ninguna ecuación de la primera ley de Kirchhoff, porque las ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff se establecen en base a los nodos independientes de la red. Y esta red solamente tiene un nodo base de referencia, no tiene un nodo independiente. Entonces voy a establecer las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff. Tenemos un único voltaje perteneciente al único elemento. Este único voltaje sería igual a 0, porque recuerden que la segunda ley de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las subidas y caídas de voltaje que existen alrededor de una trayectoria cerrada son iguales a 0 para todo el valor del tiempo. Y existe un único elemento, un único voltaje que va a ser igual a 0, porque es el único que existe alrededor de la trayectoria cerrada, igual a 0. Entonces, esta expresión que sube la voy a igualar a 0. Tendría lo siguiente. A ver, ya sé por qué esto. Ahí está, perfecto. Entonces ya puedo despejar a la corriente que está en términos de la variable compleja S. Tendría lo siguiente. Entonces yo tengo 20 más 400 entre S por I, que es igual, está sumando, pasa restando. Menos 5 entre S. Muy bien. Menos 5 entre S. Y esto está está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces yo tendría que I es igual a menos 5, que va a ser dividido entre S, que menos 5, que será dividido entre S, pero también entre 400S más 20. 400S más 20. Entonces voy a multiplicar este por este y este por este. Y me daría menos 5 en este por este es 400. Este por este es 20S más 20S. Y de hecho se ve mejor que el primero, que el término que incluye a la variable compleja S se escriba primero y el otro después. Entonces tengo que I es igual a menos 5 entre 20S más 400. Ahí está, perfecto.
Dejen checo que si falta algo. A ver. ¿Qué pasó? Sí. Y de la término que está en el denominador yo puedo factorizar a 20. De tal forma que tendría que I es igual a menos 5 entre 20 S más 20. ¿Y cómo puedo comprobar que se hizo bien la factorización? Si ustedes vuelven a multiplicar este por este, les da este, y este por este, les da este. Lo que efectivamente así es. Y ya tendría menos 5 entre 20, me da, esto da menos un cuarto. A ver. Sí, menos un cuarto. Menos un cuarto que va a multiplicar a 1 entre S más 20. Porque el menos 5 entre 20 menos un cuarto que está multiplicando a 1 entre S más 20. Ahora sí, ya puedo aplicar la transformada inversa de Laplace. ¿Qué pasaría cuando yo aplico la transformada inversa de Laplace a la corriente? Pues bueno, a la corriente que depende de la variable compleja S. Obtengo la corriente que depende del tiempo. Ahora, si yo aplico la transformada inversa de Laplace a esta expresión, se conserva el coeficiente constante, menos un cuarto, por E a la menos 20 t amperes. ¿Por qué nos dio un signo negativo? El signo negativo nos dio porque, considerando cómo está el capacitor, en sí, el capacitor inicialmente energizado con un voltaje inicial V0 se comporta para el estado transitorio como una fuente, que tendría esta polaridad más menos, como esta fuente, que tiene la polaridad más menos. Generaría esta fuente una corriente en esta dirección, es decir, para acá. Y esta dirección iría en sentido opuesto a esta dirección de la corriente que genera la fuente, de acuerdo a la cual se comporta el capacitor inicialmente energizado, iría en sentido opuesto al sentido que yo arbitrariamente asigné al elemento. Por eso es que aquí tengo un signo negativo. Ahora, considerando solamente, ya explicando la razón por la cual se tiene el signo negativo, ¿qué tenemos para la respuesta libre de un circuito RC? De acuerdo a la expresión que obtuvimos en el primer departamental. Porque si se dan cuenta, tenemos un circuito RC y tenemos condiciones iniciales. Es decir, la respuesta libre de un circuito RC. Esta es igual a... ya sabemos que por medio de la expresión que obtuvimos en el primer departamental, la corriente en dicho circuito es igual a V0 entre R por E a la menos 1 entre R entre C por T. Entonces, ¿quién es V0 para este ejercicio? V0 es 5. ¿Quién es R? 20. 5 entre 20 es un cuarto. 5 entre 20 es un cuarto. Por E a la menos 1 entre R. Y 1 entre R me da, o sea, en este caso en particular es 1 entre 20. 1 entre 20 me da como 0.05. 0.05. Entre la capacitancia, que es en 0.05 entre 2.5 exponencial a la menos 3, que me da 20 menos 20 a t menos 20 t amperes. Entonces díganme, esta expresión que se obtuvo por medio de la fórmula que nosotros obtuvimos en el primer departamental para la respuesta libre de un circuito RC, ¿se parece esta respuesta a esta? Tenemos un cuarto menos un cuarto de E a la menos 20 t amperes, un cuarto de E a la menos 20 t amperes. Es la misma, y ya les he explicado la razón del signo negativo. Aquí no tenemos signo negativo porque se considera que se ha asignado, para la expresión del primer departamental, que se ha asignado el mismo sentido al elemento al cual tiene la corriente que genera el capacitor. Por eso es la diferencia entre signos, pero todo lo demás es lo mismo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Y de nuevo, si ustedes consideran todo lo que tuvimos que hacer para la respuesta libre del circuito RC, el proceso es más largo que por medio de la transformada de Laplace. Y ustedes dirán, bueno, parece más
Ustedes dirán, bueno, parece más largo. Lo que pasa es que al considerar los 7 pasos, los 9 pasos, esto nos permite llegar a una forma adecuada a la respuesta. Pero hay personas que tienen tanto dominio de esto que ya no necesitan fijarse o ser tan, ya no, ya no necesitan ser tan enfáticos en todos los pasos y ya lo resuelven adecuadamente. Y eso obviamente se obtiene con la práctica. Y teniendo práctica y sabiendo cómo aplicar la transformada de Laplace, se podrán dar cuenta que este proceso de solución es menos tedioso y cansado que el que se obtuvo en el primer departamental. Entonces, por el momento, si ya no hay más dudas, me despido y continuamos con este tipo de ejercicios la próxima clase. Sí, la próxima clase, que es el martes. Entonces, nos vemos, que tengan un buen fin de semana, hasta pronto, se divierten, pero cuídense también de las infecciones y todo eso. Buena tarde, buen fin de semana, adiós.